Hola, hola. Hola, hola, Amadeo, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿me escuchás bien? Excelente, ¿vos a mí? Bien, perfecto. Buen día, ¿cómo andás? Todo muy bien, acá comenzando el día, tomando un café. ¿Desde dónde te conectás, Fer? Estoy en Ciudad de México. Los que conozcan la ciudad van a imaginarse que estoy por la zona de Torre Mayor. Tenemos un edificio muy conocido en la ciudad acá de fondo, el de BBVA, Ok. y listos para arrancar. No sé cuántos inscriptos ya tenemos en este momento. Sí, no sé, se irán conectando a poquito, irán trayendo su taza de café y sumándose a esta charla con nosotros a construir conocimiento entre todos, como decimos siempre. Así que, Bien, bueno, hoy vamos a hablar de ISO 37001, ¿verdad? Ese es el tema que nos convoca. así es, así es. Bien, y de la mano de esta norma, para el que no haya escuchado nunca hablar de ella, lo que trata ISO 37001, en pocas palabras, es eh, el tema de sistemas de gestión antisoborno. Lo que quiere decir es que nos da herramientas de alguna manera para construir un sistema a través del cual una organización puede mitigar riesgos de soborno. ¿Sí? En pocas palabras sería eso. Hoy estamos aquí hablando con Fer Peiretti, es coterráneo mío, pero hoy coincidimos también en que ambos estamos viviendo en México. Personalmente estoy conectado desde Querétaro, donde tengo base. Y Fer es responsable de esta materia, entre otras, para BDO a nivel regional en Latinoamérica. Así que ahí vemos que nos van saludando también. Alfredo nos dice buenas tardes, estimados, y se van conectando a poquito. Entonces, Fer, aprovechando que de alguna manera vos a nivel regional estás vinculado con estos temas, me gustaría saber en tu experiencia, ¿qué te piden vinculado a ISO 37001? ¿Qué tipo de empresas te están pidiendo servicios relacionados a esta norma en México o en general en la región de la TAM, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Mira, Amadeo, ahí me gustaría comenzar haciendo algunas reflexiones muy breves, un poco entendiendo que el público que tenemos es bastante diverso, seguramente de organizaciones que quizás ya están más cerca de tomar la decisión de pensar en certificar, otras que están quizás dando sus primeros pasos en compliance y sienten curiosidad por saber que hay una norma ISO que está muy relacionada con estos temas. Así que desde ese lugar un poco contarles a todos que el objetivo principal que tiene la ISO 37001 es contribuir con las organizaciones para combatir el soborno y de algún modo promover una cultura ética dentro de las empresas. Es una norma que sirve mucho, tiene esa capacidad de demostrar a todas las partes interesadas que una organización tiene un compromiso real, y estamos hablando de una norma aceptada mundialmente, que ahora con Amadeo vamos a ver posteriormente un poco esta diseminación que hay de esta norma a nivel internacional. Es por otro lado una norma que tiene requisitos flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser aplicada por cualquier tipo de organización, tanto pública como privada, con o sin fines de lucro. No hay una restricción por el tipo de organización, y por otro lado, digamos que hay una facilidad en la implementación de esta norma por parte de organizaciones que ya tengan implementadas otras normas ISO, algunas de las quizás más populares o que más relación tienen con estas, la 9001, la 14001, ISO 31000 o 27001, son todas normas que facilitan mucho a las organizaciones que ya las tienen implementadas tener, empezar a pensar en prepararse para certificar 37001. Desde este lugar, y un poco basándonos en esta flexibilidad, lo que vemos es que a nivel de industrias se destacó mucho la industria de la construcción, empresas que realizan grandes obras de ingeniería, la administración pública y organismos que dependen de los estados en diferentes países, industria financiera, logística, empresas tecnológicas. Como ven, es bastante diverso el universo de normas ISO. Sin embargo, muchas organizaciones que tienen en su radar entre sus clientes o sus partes interesadas al sector público, de algún modo han visto una oportunidad en la implementación de esta norma
y se ha ido diseminando rápidamente en muchas de esas industrias. Y en ese sentido, Amadeo, vemos también que en Latinoamérica hay bastante disparidad en cuanto a la cantidad de certificados. ¿Cuántos certificados tenemos de ISO 31000, de ISO, perdóname, 37001 en México y en Latinoamérica en general? Mira, tal como vos decís, Fer, es bien dispar el número. La verdad es que no hay un dato duro, rígido, que nos diga, este es el número que tenemos de certificados 100% certero, sin ninguna duda. Lo que más se aproxima a eso es una encuesta que hace ISO, ¿sí? ¿Por qué digo que no es un número certero? Porque en realidad, y como ISO lo plantea, es una encuesta solamente, ¿sí? Eso quiere decir que hay organizaciones de certificación como nosotros, organismos de certificación, que deciden comunicarle a ISO la cantidad de certificados que se emiten, ¿sí? Por ejemplo, nosotros desde TÜV podemos comunicar a ISO la cantidad de certificados que tenemos en esta región, pero no todos los entes de certificación lo hacen, ¿sí? También sucede a veces que ISO no necesariamente tiene el contacto certero del ente de certificación al cual le quiere pedir información, ¿no? Puede haber entes de certificación nuevos que no se han puesto en contacto con ISO aún. Entonces, bueno, ahí se podría perder un poquito de información. Por eso entendemos en general que de mínima está la cantidad de certificados que dice ISO en su encuesta anual, ¿sí? ISO recolecta esta información de manera anual y como resultado de esa encuesta la publica en general en el mes de septiembre o a inicios de octubre. Eso quiere decir que para el año 2021 se acaba de publicar hace muy poquito, entonces por suerte tenemos información relativamente fresca, ¿sí? Déjenme ver si me permite compartir pantalla esto. Esto está recién sacado del horno, podríamos decir. Está sacadito del horno, está calentito todavía, exacto. Entonces, estoy en especial mostrándoles en pantalla lo que es la información que se consigue de ISO. Esto es información del público conocimiento, no está limitada a un organismo de certificación. Cualquiera de ustedes pone ISO Survey en internet y les sale automáticamente. Entonces acá vemos la información cruda, ¿sí? De cuántos certificados hay y cuántos sitios. ¿Por qué diferencia también los sitios? Porque puede suceder que una empresa tiene 2 sitios de operación, entonces su certificación incluye su casa matriz y un segundo lugar de producción, si fuera el caso, u oficinas donde hacen algún tipo de actividades dentro del alcance del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, acá está la lista de todos los países donde hizo consulta, ¿sí? No en todos hay información disponible, pero lo que hice yo, de alguna manera, con la ayuda del Excel, fue agrupar esto de acuerdo a la cantidad de certificados en orden decreciente, ¿sí? Entonces acá vemos que quien lidera la lista es Italia, ¿sí? Vemos que aparece en segundo lugar Indonesia, luego la República de Corea o Corea del Sur. Viene Brasil, cuando empezamos a hablar de la TAM, entonces Brasil lidera la lista con 161 certificados. Luego viene Perú, ¿sí? Aparece México, de alguna manera. Y ahí podemos ver esa disparidad que decíamos, ¿sí? Tenemos países que están, si se quiere, en el top 10 mundial, dentro de lo que es región LATAM, y hay otros países que ni siquiera aparecen en la lista, ni con un certificado, ¿sí? Que los podemos ver más abajo en algún caso. Entonces, esta información la vamos a poder publicar más adelante, como para compartirla con todos ustedes si les interesa. La verdad es que no, como les dijimos, no es algo confidencial, ¿sí? Voy a dejar de compartir ahora. Y entonces, la pregunta en general que surge cuando hablamos de este tema es, como vos decías, Fer, bueno, ¿por qué es tan dispar y tal? La verdad es que sucede que empresas del rubro de la construcción, por ejemplo, se han visto prácticamente obligadas a implementar un sistema de estas características, o al menos un programa de compliance, porque hubieron regulaciones que han ido saliendo en los diferentes países como resultado de cuestiones de corrupción que se han identificado, ¿sí? El famoso caso Lava Jato en Brasil y demás. No es casualidad que Brasil
esté ahí en top of the list. Pero también en otros países, aquí en México existe regulación en la materia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador. Entonces, en todos los países de la región donde aparece una ley que empieza a hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas o responsabilidad penal corporativa, de alguna manera se hace más interesante implementar una norma de estas características. Entonces ahí entendemos cómo es el driver o qué es lo que promueve a las empresas a implementar este tipo de sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de implementación, normalmente sucede que las empresas deciden contar con el soporte de alguna consultora, como pueden ser ustedes, ¿no? Entonces, ahí te pregunto a vos, Fer, ¿qué es lo que ustedes ven en ese ejercicio de consultoría o en ese apoyo que ustedes dan a las empresas? ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrentan como consultores a la hora de implementar un sistema de gestión antisoborno? ¿Qué nos contás? Interesante, Amadeo, todo lo que nos marcabas antes. Una pequeña nota al pie para la audiencia. Qué particular que nuestra región tiene 3 países en ese top 10. Perú, Brasil y México son países líderes en la implementación de ISO 37001 a nivel mundial, con lo cual esto coloca a nuestra región, la verdad que en un escenario muy interesante en todo lo que tiene que ver con la lucha en contra de la corrupción y cómo el sector, principalmente el sector privado, está parándose respecto de eso. Mira, respecto de lo que son las dificultades, solo para hacer un pequeño punto, dar un paso atrás y darle un marco a todas las personas que están hoy, que vienen de diferentes países, que también dentro de los países hay diferentes realidades. No es casual que esos 3 países que hablábamos antes, Perú, México y Brasil, estén en ese top. Son países que tienen ya normas anticorrupción localmente sancionadas, así como vos mencionabas, Amadeo. Podríamos decir que desde el año 2009, a partir de la publicación de las recomendaciones que hace la OCDE para luchar en contra del soborno, se empiezan a sancionar una serie de leyes a nivel internacional, y me focalizo acá en la región, que atraviesan, yo les diría, cada vez a más cantidad de países. Tenemos a Chile, Argentina, tenemos presente recientemente a Bolivia, Perú, a Colombia también, aparece Costa Rica hace bastante poco, México, bueno, Brasil por supuesto. Son todos países que tienen normativa, con lo cual a nivel de escenario lo que nosotros estamos viendo es que cada vez más países van a sumarse muy probablemente a este top y las compañías van a empezar o están ya empezando a tomar este estándar ISO como la posibilidad de tener una certificación que los proteja, que potencie todo el trabajo que se viene haciendo en compliance. A nivel de dificultades, yo lo primero que diría es tengamos en cuenta el contexto. Este contexto que vemos de mucha normativa en los últimos años también nos marca que la historia de los programas de compliance en general en Latinoamérica es relativamente reciente. Cuando uno principalmente interactúa con empresas americanas que tienen su FCPA desde finales de los años 70, años 77 más precisamente, son compañías que tienen décadas trabajando en compliance, y nosotros en la región estamos dando de algún modo los primeros pasos, con lo cual una dificultad que nosotros vemos es que tener una certificación ISO de estas características implica, por supuesto, una preparación y esfuerzo organizacional, y requiere que la compañía tenga una implementación razonable de un programa de compliance, con lo cual yo lo que diría es, primer desafío para las organizaciones es comprender el desarrollo de su función de compliance internamente, y a partir de ahí empezar a pensar en prepararnos para hacer una norma ISO. Para quienes todavía no tienen programas de compliance, es muy importante empezar a trabajar este tipo de iniciativas con expertos y con experiencia, básicamente yo les diría, tanto en consultoras como expertos que conozcan esta norma, porque eso nos va a permitir
empezar a desarrollar programas de compliance que tengan la capacidad de ser escalables y certificables a futuro. Entonces, desde ese lugar, lo que yo principalmente marcaría en cuanto a lo que puede hacer la diferencia, voy a jugar acá un poco con las palabras. Dificultad a veces puede verse negativo, podemos verlo también como oportunidades o factores críticos para que nos vaya bien también. Y yo acá les diría, el adecuado diagnóstico es fundamental, entender cuál es la brecha entre donde estamos parados hoy y hacia donde tenemos que llegar para poder certificar. Yo les diría que es un punto central. Identificar, por supuesto, los principales procesos que tiene la compañía, tener una hoja de ruta validada y coherente con la necesidad de la organización y, por supuesto, los tiempos y los recursos que tenemos. La preparación del equipo, yo les diría que es otra de, jugando acá nuevamente con las palabras, dificultad o desafíos. La preparación del equipo es muy importante, el perfil de los implementadores, por supuesto el conocimiento en sistemas de gestión, los conocimientos de compliance y regulatorios en general son cosas que van a jugar un rol clave. Tener un plan de trabajo consistente, yo les diría que desde el punto de vista práctico es absolutamente central. Comprender las partes interesadas, cómo poder gestionar esto como un proyecto es una mirada que debemos darle. Los riesgos, hacer mucho énfasis en conocer los riesgos, empezar a trabajar mucho los conceptos de ownership, quiénes van a ser los dueños de los procesos y los riesgos, por supuesto identificarlos adecuadamente y pensar de forma holística la mitigación para los mismos. Todo lo que tiene que ver o todo lo que está asociado a la capacitación de los equipos y de todas las personas que están alcanzadas por este sistema de gestión es fundamental. Hacer mucho énfasis en la cultura organizacional definitivamente es uno de los grandes desafíos. Si no el más importante, seguramente uno de los más es el tone from the top, ese compromiso potente de la alta dirección, la capacidad de que esta iniciativa sea sponsoreada por lo más alto de la organización. Yo les diría que es central para que esto funcione y es siempre un desafío que las organizaciones tienen que enfrentarse. Todo lo que tiene que ver con la implementación de los controles. Digamos que diseñar es una parte, pero luego implementar y que funcione requiere también mucho esfuerzo organizacional y es uno de los, yo le diría, de los grandes puntos. La asignación de recursos. Bueno, pensemos acá que tener personal capacitado e idóneo en cada uno de los procesos y riesgos que nosotros estamos mirando es muy importante. La realización de auditorías, de chequeos. Pensemos que, y ahora con Amadeo vamos a meternos un poquito más en profundidad, pero tener un sistema de gestión que funcione adecuadamente requiere a la organización el desarrollo de actividades y un conocimiento que, digamos, sube mucho la vara en lo que es el desarrollo de prácticas de compliance. Y yo les diría para cerrar que todas las revisiones deban ser hechas a conciencia, tener funciones de auditoría interna absolutamente involucradas, ni que hablar de la dirección y los órganos de gobierno, y por supuesto la propia función de compliance, muy involucrados, y que todas las revisiones que se vayan haciendo sean absolutamente a conciencia. Para mí está entre las principales dificultades barra desafíos que las organizaciones tienen que atravesar. Y Amadeo, en tu caso, en tu rol dentro de lo que es un ente de certificación, ¿qué es lo particularmente atractivo para vos como auditor de esa norma? Mirá, en mi experiencia, tal vez me ponga un poco filosófico, ¿no? Pero en mi experiencia, a título personal, lo que me gusta a mí es sentir que estoy contribuyendo a algo que realmente marca un cambio, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, no es lo mismo
una norma de calidad, sin menospreciar el trabajo de nadie, que no se malinterprete, ¿no? Yo también soy auditor de calidad y estoy convencido que la ISO 9001, por ejemplo, agrega muchísimo valor a la organización y a sus partes interesadas. Pero en definitiva lo que estoy haciendo desde calidad por ahí es mirar el propio beneficio de la organización y encontrar cómo hacer a través de diferentes acciones para garantizar la satisfacción de mi cliente. Y eso está bien, ¿sí? Pero ¿qué tiene esta norma, la ISO 37001? Cuando hablamos de soborno, si hay una organización que contrata con el Estado, por ejemplo, que son las que de alguna manera son más interesadas en este tipo de normas, como nos mencionabas vos al inicio, bueno, de alguna manera, si nosotros estamos aportando un granito de arena a través de una auditoría a una organización que tiene, que presta servicios a un determinado estado, a una nación, bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo es evitar que a través de esa organización se fuguen fondos, ¿sí? O se malversen fondos que en realidad tienen que ir, los fondos de los contribuyentes, a salud pública, a educación, a infraestructura, como sea, ¿no? Entonces digo, bueno, desde mi lugar, por más chiquito que parezca, estoy contribuyendo en esta dirección. Y eso, la verdad, a mí me mueve como persona, más allá de como profesional, ¿no? Y desde ese punto de vista más filosófico, digo, bueno, lo que estamos haciendo, podríamos estar haciendo un montón de cosas, pero aunque sea, cuando hago esto, siento que dejo un mundo mejor, de alguna manera. Dejo un aporte profesional a un determinado estado. Por ejemplo, cuando hago una auditoría en México, hace poquito me pasó que hice una auditoría en República Dominicana, en una organización financiera muy grande. Y digo, bueno, de alguna manera estoy poniendo ese granito de arena para que realmente los negocios se hagan de manera transparente, se hagan de manera ética, que no se malversen fondos estatales, que son de alguna manera el resultado del esfuerzo de todo el pueblo, ¿no? Pagando sus impuestos. Entonces, eso es lo que me resulta atractivo a mí. Me resulta realmente atractivo poder auditar un sistema de estas características y saber que estoy aportando desde mi lugar y marcando una diferencia, ¿no? Y lo favorable de alguna manera también es ver que podemos discutir qué país está en el top 10 o tal, pero lo que realmente está sucediendo es que la cantidad de certificados ISO 37001 en el mundo está creciendo, ¿no? Entonces, si comparamos anualmente cómo va evolucionando esa cifra, hay una clara tendencia positiva. Y eso entonces de alguna manera nos da la pauta de que hay más organizaciones que se están preocupando por hacer las cosas bien, ¿sí? Por no hacer un pago indebido para que les otorguen una obra, por ejemplo, ¿sí? O un determinado proceso licitatorio, los elijan en un proceso licitatorio. Entonces, con eso digo, bueno, el número de certificados ISO 37001 está creciendo y nosotros estamos desde TÜV-Nord, y en mi caso a título personal, tanto como vos, involucrados en sistemas de estas características o en proyectos de estas características, estamos sumando nuestro granito de arena en esa dirección, ¿sí? Hay algunos de esos cientos o miles de certificados que hay en el mundo hoy que fueron gracias a también mi contribución personal. Y eso es lo que me resulta atractivo realmente en respuesta concreta a tu pregunta, ¿no? Pero bueno, cada quien se mete desde su rol, ¿sí? Y de alguna manera esa es la contribución que estamos haciendo. Vos hace ratito hablabas de qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de implementar un sistema de estas características. Y mencionabas diferentes elementos o diferentes comentarios que, por ejemplo, decías, es importante hacer un gap análisis, ¿no? Que esté bien hecho, es decir, un análisis de brecha, de dónde estoy hoy operando, qué controles y riesgos tengo y tal, identificados, y dónde debería estar para poder cumplir con la norma. Y eso, por supuesto, se vincula también con lo que vos mencionabas de un buen plan de trabajo, ¿no? Entonces, las cosas se empiezan a interrelacionar. Hablabas también de un buen equipo, con competencias y entrenamiento, conocimiento adecuado, pero también hablabas del tone from the top y la necesidad de disponer de recursos suficientes para poder llevar adelante la práctica, ¿no? Entonces, de vuelta se relaciona de alguna manera, ¿no? Es decir, si no tengo los fondos necesarios para poder
hacer frente a los gastos que implica una implementación de estas características, difícilmente pueda contratar a personal idóneo, ¿no? Ya sea externo de consultoría o también interno, que diga, bueno, quiero tener un compliance officer que tenga competencias adecuadas, ¿no? Y seguramente eso me va a salir más caro que contratar a alguien que está recién saliendo de la universidad y que no tenga experiencia en la materia. Entonces, como vemos, se empiezan a interrelacionar las cosas y ahí me surge la idea de preguntarte qué sería tu recomendación desde la consultoría como puntapié inicial, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a una empresa que quiere iniciarse en esta ruta? ¿Qué le recomendarías como punto de partida? No, muy interesante, Amadeo, lo que contabas. Definitivamente, y retomo esos primeros puntos que marcabas. Me parece muy interesante también para las empresas empezar a concebirse a sí mismas como parte de todo un engranaje que tiene impacto en la sociedad y que realmente empezar a tomar acciones concretas para frenar el impacto de la corrupción es algo absolutamente central y es algo que nos incluye a todos. Quizás a veces tenemos la tentación de pensar en la corrupción como algo estrictamente vinculado a funcionarios públicos, pero esto es acá hay una doble vía y es fundamental que las empresas empiecen a trabajar en iniciativas como estas. Yo algunas de las recomendaciones que tendría para las empresas es, por supuesto, comprender la lógica de esta norma. Estamos hablando acá de un sistema de gestión y sin ponernos súper técnicos, pero en base al desarrollo de compliance en la región y uno de los temas que siempre se habla o se plantea como desafío para los programas de integridad es la interrelación entre los diferentes elementos de los programas de compliance. Y es una de las cuestiones más complejas de compliance. Desarrollar elementos tiene, por supuesto, su complejidad y requiere de conocimiento, de tecnología, de técnicas adecuadas. Hacer que esos elementos hablen uno con el otro, yo les diría que es una capa de complejidad adicional, pero es fundamental para que eso realmente funcione y tenga impacto y nos ayude a prevenir este riesgo puntual que estamos focalizando con esta norma, que es el riesgo de que la compañía esté involucrada en un hecho de corrupción y específicamente pague sobornos. Por lo cual, entender la importancia de tener un involucramiento muy fuerte en las prácticas de compliance, de estar dispuestos a dar ese salto. Pensemos, y esto es un comentario general, sabiendo que hay mucha diversidad de países que nos están escuchando hoy, pero pensar y tener muy en cuenta que certificar una norma ISO implica un compromiso muy fuerte. No es tener un certificado simplemente porque queda bien, sino que implica un cambio en la forma de hacer las cosas. Entonces, una recomendación, si querés la primera que me viene a la mente para compartir, es entender que esto implica un compromiso muy fuerte con el desarrollo de compliance, que es extremadamente positivo para el entorno de negocios del país y la región en general, y al mismo tiempo es algo que de algún modo va a proteger a las compañías de la exposición a este riesgo, que un poco relacionándolo con lo que hablábamos antes, detrás de esto hay un riesgo de sanción extremadamente fuerte, y tenemos casos en la región que quizás el primero que nos viene a la mente a todos es Odebrecht. Odebrecht era una compañía, una de las más importantes en Sudamérica, la principal constructora de Brasil, y una compañía que, digamos, no entendía el desarrollo de compliance, la importancia de compliance en la estrategia de negocios y cómo el mundo fue cambiando. Bueno, es una compañía que terminó fuertemente afectada, su presidente en prisión, con lo cual es fundamental empezar a pensar esto, a incorporar esta lógica al desarrollo de los negocios, con lo cual lo primero que yo diría es entender que acá estamos dando un paso adelante en el desarrollo de compliance y que implica un compromiso muy potente por parte de la empresa. Cuando empezamos a hablar de que tenemos una norma ISO, yo les diría, en líneas generales, el mercado lo que va a percibir es que esa compañía definitivamente no tiene un compliance de papel,
un maquillaje, sino que es una compañía que se ha tomado muy en serio el desarrollo de compliance y que tiene un desarrollo apuntando a ser de clase mundial. Con lo cual me parece central para que las empresas conozcan esto. Por supuesto, entender que el desarrollo de un sistema de gestión implica tener una estructura que le pueda dar soporte y vos, Amadeo, ahora nos vas a contar un poquito de eso cuando hablemos de los pasos para la certificación, pero definitivamente si quiero tener una norma ISO y certificar una norma ISO, voy a tener que tener un presupuesto adecuado para poder hacerlo, porque va a haber, especialmente las compañías que estén creciendo en estos temas, van a percibir que hay implicancias en la estructura organizacional que van a tener que tener en cuenta, compromisos mucho más potentes. Y estas son cuestiones que es bueno, digamos, hablarlas de entrada, porque realmente, digamos, no es tener una norma o ser una compañía certificada en ISO 37001, no es tener un papel, simplemente un sello de calidad, sino que detrás de ese sello hay un montón de trabajo y por eso es tan prestigioso tener un sello de este nivel como el que representa esta norma. Con lo cual, mis consejos van un poco por ahí. Realmente tomarnos muy en serio compliance, los beneficios de avanzar en este camino son muy interesantes para posicionar a la compañía como una compañía ética y transparente, con todo lo que vemos hoy que significa eso en cuanto a ventaja competitiva, a que son compañías que tienden a ser preferidas a la hora de ser contratadas, y en algunos países es un requisito para ser contratado en cierto tipo de contrataciones, con lo cual nos coloca en un lugar muy interesante, nos protege de un riesgo sancionatorio que es cada vez más potente, pero al mismo tiempo nos requiere un compromiso muy fuerte y una adecuación de la estructura de la empresa que realmente, digamos, implica ese nivel de compromiso. Y en este sentido, Amadeo, ¿qué experiencias o hallazgos podrías contarnos que te parezcan relevantes de cara a las empresas que están evaluando ya dar el paso y certificarse? Bueno, si me toca contar algunas experiencias, por supuesto voy a guardar la confidencialidad de cuál fue la empresa donde surgió, ¿no? La organización donde encontré esas cosas. Puedo contar en términos generales cuestiones que pide la norma que no necesariamente son habituales, ¿no? Por ejemplo, un concepto que, si se quiere, en el mundo de compliance es relativamente conocido, que es el de debida diligencia. Para una empresa que empieza a dar sus primeros pasos en esta línea, no necesariamente saben lo que es, ¿sí? Pero incluso cuando hablamos de compliance en general y gente que está tal vez muy habituada a hablar de compliance o de debida diligencia, esta norma trae algo que, por lo menos a mis ojos, en el momento fue novedoso, y también me pasa en las auditorías, que resulta a veces un tanto difícil para las organizaciones ponerlo en implementación, que es hacer debida diligencia a sus propios empleados, ¿sí? Entonces, sucede que, bueno, sí, le hago debida diligencia a mis proveedores, a veces con un KYC, ¿no? El famoso Know Your Customer, le hago debida diligencia a mis clientes, ¿sí? Puedo hacer debida diligencia a alguna parte interesada, por ejemplo, un socio con el que me voy a asociar en una unión de empresas transitorias, como puede ser que se llaman UTES en Argentina o esquemas similares en otras jurisdicciones. Entonces sí, con ese socio, bueno, por supuesto quiero saber quién es y entonces voy a hacer debida diligencia. O lo más típico es debida diligencia en procesos de fusión o adquisición de empresas, ¿no? Pero no necesariamente se hace debida diligencia a mi propio personal, ¿sí? Y me ha pasado en auditorías que me digan, bueno, pero ¿qué voy a poder desconocer de esta persona que hace 15 años que trabaja contigo en esta organización? Pero bueno, la verdad podés desconocer un montón de cosas, ¿no? Porque esté hace 15 años trabajando con vos, no quiere decir que conozcas al detalle todos los negocios en los que está involucrado, por ejemplo. ¿Qué tipo de relación puede llegar a tener con algún proveedor que usualmente contratamos, ¿sí? Que forma parte del directorio de tal empresa
Y en realidad, sí, bueno, él es una firma una vez al año, pero tiene algún tipo de injerencia, o es parte de los accionistas de tal otra organización que de alguna manera tiene un vínculo conmigo, ¿no? O con la organización de la que estamos hablando y tal. Entonces, hay una serie de cosas que podríamos hacer con nuestros empleados, a veces de manera declarativa, ¿sí? Consultándoles solamente, pidiéndoles que hagan una declaración, haciendo ese proceso recurrentemente o anualmente, por ejemplo, pero también podría acudir a fuentes confiables de información a través de las cuales puedo entender quiénes son o qué tipo de conflicto de interés potencial podría existir, ¿no? Entonces, cuando hablamos eso de debida diligencia sobre empleados, son hallazgos comunes, ¿sí? Dicho de manera general, la norma en el punto 7.2 hace mucha fuerza en eso, entonces ahí como consejo es no dejen de lado este punto, ¿sí? Cuando hagan la implementación, porque creo que a veces hay ahí algunos aspectos a cubrir que no se tienen en cuenta. Después voy a hablar como ejemplo de qué sucede cuando tenemos algunos controles financieros ya establecidos. Voy a ir un paso más atrás, ¿sí? Cuando hablamos de organizaciones que tienen fines de lucro, ¿sí? Cualquier empresa en general privada, supongamos, por supuesto va a tener controles sobre cualquier cuestión financiera, ¿sí? La norma nos pide que tengamos, en 8.3 nos pide que tengamos controles financieros, y la verdad que no es algo novedoso, ¿no? Es difícil pensar que hay una organización que opera, que tiene fines de lucro y que no tiene ningún tipo de control financiero. ¿Bien? Entonces, entramos a hacer, o ustedes desde la consultoría entran a hacer una implementación, implementan los controles y demás, y después entramos nosotros como ente de certificación a hacer una auditoría, ¿sí? Y muchas veces vemos que se identifican ciertos riesgos, se implementan controles financieros, pero los controles financieros no son tan exhaustivos o no están realmente al servicio de la mitigación del riesgo X que se identificó. Son controles que ya estaban y entonces se los acomodó para que parezca que mitigan tal riesgo, ¿no? Pero no siempre sucede. Y voy a dar un ejemplo más concreto todavía, ¿sí? Que hace poquito me invitaron a un congreso de una asociación de la que formo parte aquí en México, que es de profesionales de ética y compliance, la ANPEC, y me invitaron ahí a disertar y di este mismo ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? Y me pasó en un proceso de auditoría de esta norma en la que para hacer un pago se necesitaba, según procedimiento, dos niveles de autorización, ¿no? Que suele pasar en las organizaciones. Ahora, en la práctica yo fui y me senté al lado de la persona que se ocupaba de uno de esos niveles de autorización y le digo, bueno, a ver, mostrame cómo vas a hacer el pago. Digo, ¿tenés algún pago por hacer esta semana, estos días? Sí, mañana me toca hacer un... Ah, bueno, perfecto, va. Entonces, me siento al lado de esta persona, se va a poner a hacer el pago y veo que ordena el pago, entra con su nombre de usuario, ordena el pago y lo tiene que dejar como preaprobado con un token, ¿no? Con un dispositivo electrónico que el banco nos da para poder autorizar o preautorizar ese pago. Entonces hace eso, hasta ahí para mí estaba todo bien, ¿sí? No parece algo raro. Después de eso, ¿qué pasó? Se deslogueó, salió de ese usuario con el que había entrado e ingresa con el usuario de su jefe, ¿no? Y entonces entra con ese segundo usuario y tenía un segundo token y lo utiliza para aprobar el pago en esa misma instancia, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo? Vos tenés tu usuario y tu token y tal, y esto lo debería autorizar tu jefe, pero lo haces vos. Sí, lo que pasa es que él está de viaje, entonces, y no tenía tiempo, entonces lo hice yo, ¿no? Pero eso pasa todos los días, es algo común o tal. Sí, normalmente sí, porque bueno, él está con mucho trabajo, entonces yo digo, bueno, tenemos un control que es inexistente en rigor de verdad, porque es la misma persona. Sí, la huella digital que está dejando, de alguna manera, está bien, ¿no? Porque son dos usuarios y para el banco, para una auditoría, si yo miro solamente los documentos, tengo a alguien que ordenó el pago y alguien que lo autorizó, ¿no? O lo preaprobó y otro lo aprobó. Pero en la práctica era la misma persona física que se logueaba con dos usuarios digitales diferentes. Entonces ahí es donde digo, la verdad es que muchas veces hay controles escritos que luego en la práctica no ocurren, ¿no? Y salen en un proceso de auditoría como este que les cuento. Entonces también ahí, por supuesto, hay que tener en cuenta
Y, y bueno, y ahora yo voy a decir algo que es muy de auditor de sistemas de gestión ISO y alguien que hace otro tipo de auditorías, por ejemplo, auditorías de control interno y tal, siempre me castiga, ¿no? Pero yo digo la verdad, digo, la norma ISO no me dice a mí o no me obliga a mí a que haya 2 niveles de autorización en el cuerpo normativo. Si hay una empresa que dice, yo para un pago de determinado monto no necesito 2 niveles de autorización, bueno, perfecto, ¿no? Eso es algo que ustedes deciden y si así lo establecen, para mí está bien como auditor, ¿sí? Después, en todo caso, puedo, a título personal, dejar una recomendación o una oportunidad de mejora si considero que igual es una buena práctica, pero no puedo poner una no conformidad sobre eso, ¿ok? Ahora, si la empresa dice, necesito 2 niveles de autorización, lo tiene escrito en un procedimiento y luego no lo cumple, eso sí es una no conformidad respecto a sus propios procedimientos, ¿no? Entonces ahí están un poco las diferencias y tal. Y alguien de control interno me dice, no, ¿cómo puede salir un pago con una única autorización? ¿No? Bueno, empiezan los debates más, si se quiere, filosóficos o de cada quien. Entonces, a veces pasa esto, que son requisitos que se cumplen para la foto, pero luego no tienen sustento o en la práctica no se hacen así. Entonces, bueno, de alguna manera también hay ciertos detractores que dicen, no, esta certificación no sirven para nada y tal, y yo puedo dar algunos ejemplos como este, que es uno solo de los varios que vi, que bueno, realmente dan la pauta de que sí, parece que por lo menos hemos descubierto algunas cosas que son interesantes para evaluar al menos, ¿no? Después si a raíz de eso se da un fraude, no es tan lineal, no estoy diciendo que era así, pero algunas cosas así sí suceden y son interesantes de destacar y se las comparto acá en este foro, ¿sí? Y ahí, Fer, te digo como estos ejemplos que nos muestran que, bueno, de alguna manera sí nos ayudan. Te pregunto cómo ves vos hacia el futuro el tema. ¿Crees que es una norma que está de moda y entonces el día de mañana se va a bajar la guardia y vamos, en vez de ver subir los números o la cantidad de certificados, los vamos a ver bajar? ¿O crees que es algo que quedó para quedarse? No, mira, súper interesante todo lo que contabas a nivel ejemplos. Definitivamente yo vengo más del lado del auditor financiero, allá en mis orígenes, con lo cual esos debates los he atravesado en algún momento. Yo creo que claramente estamos ante un estándar que tiene mucho futuro, la verdad. Y si yo tuviera que un poco, por lo menos, contarles mi opinión sobre por qué creo que tiene mucho futuro, más allá de que todos podamos sospecharlo por lo que estamos viendo y estuvimos conversando hasta ahora, quizás yo enumeraría algunas cuestiones. Lo primero, quizás subrayar el riesgo del incumplimiento, que en el caso de esta norma es el pago de un soborno. Bueno, el riesgo de incumplimiento es algo que está en un crecimiento muy potente. Cuando vemos algunos datos duros y, por ejemplo, calculamos el promedio de sanciones aplicadas por Estados Unidos al momento de detectarse que una compañía que pagó un soborno, por supuesto, siempre dentro del ámbito de FCPA, estamos hablando de aproximadamente $100 millones por caso, con lo cual, pensémoslo esto por un segundo, cotizamos acciones en alguna bolsa americana o cumplimos con algunos de los requisitos que hacen que nuestra compañía esté alcanzada por FCPA. Si nos equivocamos con esto, vamos a Estados Unidos y un juez nos da un ticket de $100 millones promedio, con lo cual es un riesgo, yo le diría, no menor, y a eso se agrega, digamos, todo el arsenal de normas que hablábamos antes a nivel región, donde quizás alguien pueda decir, bueno, pero son casos teóricos, son normas de Latinoamérica que rara vez se cumplen. Yo le diría eso, bueno, cuidado, porque son normas que son muy recientes y ya empezamos a ver que empiezan a tener grados de cumplimiento. Chile es el país por lejos con más cantidad de investigaciones desarrolladas, seguido por Brasil con el caso Odebrecht. Perú es un país que también ha sancionado. Colombia, que tiene una norma muy reciente, ya tiene 2 casos. Argentina, hace un poco más de 15 días más o menos, anunció el primer acuerdo de colaboración entre una empresa que todavía es anónima, no se conoce, y la fiscalía que está investigando un caso de corrupción. Y yo les puedo contar un poco por conocimiento del mercado que hay otros casos que hoy están bajo secreto de sumario, son investigaciones en curso, con lo cual estamos hablando de un escenario de
que si incumplimos podemos estar expuestos a situaciones muy complejas. Y pensemos en la multa y pensemos en toda la implicancia o las limitaciones para hacer negocios. Especialmente en compañías que tienen como cliente al Estado, este tipo de normativas limita luego la posibilidad de seguir ejecutando negocios, con lo cual esto le pone, yo le diría, un grado de riesgo realmente tan significativo que implicó que haya una norma de estas características, con lo cual me parece que eso es algo que lo tenemos que tener muy presente. Y estamos viendo Latinoamérica, pero el mundo está yendo hacia ese lugar. Y de alguna manera, Fer, perdón la interrupción, ¿no? Digo, las leyes no se sancionan y luego se las quitan de un día para el otro. Sí pueden sufrir modificaciones y tal, ¿no? Pero una vez que la ley quedó sancionada, independientemente de cuál sea el gobierno, si le va a poner más enforcement, o sea, va a perseguir su cumplimiento o no, la realidad es que la ley existe y a mí como organización me afecta, ¿no? Y el riesgo está ahí, es decir, el riesgo de incumplimiento está ahí. Entonces, si la ley vino para quedarse, la lógica es que los programas de compliance que acompañen el cumplimiento de una ley de estas características de responsabilidad penal empresaria habrán llegado para quedarse, y de la misma manera también un sistema de gestión antisoborno en base a ISO 37001 será una buena práctica a implementar, ¿no? No, absolutamente, y le agrego, si querés, a esa capa, las leyes están y ya se están cumpliendo en muchísimos países de la región, Exacto. con lo cual, y están pasando situaciones que vale la pena remarcar, pero si nosotros pensábamos hace décadas atrás que iban a desarrollarse investigaciones por caso de corrupción en conjunto entre la justicia de Estados Unidos y justicia de Latinoamérica, parecía un poco ciencia ficción, pero son cosas que ya pasaron. Odebrecht es el primer caso, el primero muy significativo, y esta interacción entre los estados se está profundizando cada vez más. Hay una iniciativa OCDE que está dándole mucha potencia a esto, con lo cual, como vos decías, Amadeo, están las leyes y además se están cumpliendo, con lo cual eso hace mucho sentido, y en particular cuando vemos el top 10 de países, vemos que los países latinoamericanos que están dentro de ese top son países que tienen norma, con lo cual para mí sería muy lógico ver dentro de unos años que en ese top 10, top 20 nos encontremos con los demás países que muy recientemente fueron sancionando sus normas anticorrupción a nivel regional. Dentro de lo que es este mirar para adelante, podemos ver que hay varias normas que interactúan en relación a estos temas. Muy recientemente ha salido la 37301, la de Sistema de Gestión de Compliance, que tiene mucha relación con esta y que las compañías están empezando a mirarla cada vez con más atención. Por supuesto, a nivel de datos duros, entiendo yo, Amadeo, que en las encuestas todavía mucho de esto no hay porque es una norma muy, muy reciente, pero que trabaja muy en equipo con esta. Y empezamos a tener inclusive normas ISO para temas más específicos, como por ejemplo los sistemas de gestión de denuncias de irregularidades, que es, si queremos verlo de algún modo, una parte de un programa de compliance muy relacionado en muchos casos con pagos de sobornos, porque sepamos que de los casos que salen a la luz, de esos casos investigados, a nivel de estadística internacional, cerca del 45% de esos casos nacen con una denuncia. Alguien que de pronto levantó un teléfono en una subsidiaria y contó: estoy viendo que está pasando esta situación, que sospecho que hay un pago de sobornos. A partir de ahí surge la investigación y por supuesto todos los pasos posteriores, que son el disclosure de las empresas, las investigaciones, por supuesto, desarrolladas por los estados de los diferentes países involucrados, con lo cual, cuando uno empieza a ver que ya elementos tan específicos, pero que son centrales para estos temas, empiezan a tener sus propias normas ISO, lo que estamos empezando a ver es que vamos a tener, y por supuesto con la ventaja de que estas normas trabajan muy bien en equipo, compañías que empiezan a implementar una de estas normas, luego ven simplificado el desarrollo de las demás. Y esto es algo muy interesante a través de las estructuras de alto nivel que tienen estas normas para potenciar y por supuesto promover la transparencia, con lo cual desde el punto de vista de las normas yo te diría claramente estamos viendo una tendencia a normalizar
de la mejor forma posible para que los sistemas de gestión penetren en todas las prácticas de compliance, que hagan mucho foco en el pago de sobornos, pero ya empezamos a ver inclusive cómo nos empezamos a meter con normas de este tipo en cuestiones muy específicas. No me extrañaría que a futuro veamos una norma ISO para analizar terceras partes y los diferentes elementos centrales de los programas de integridad. Y por otro lado, yo te diría que a nivel de impacto y cambios que estamos viendo y que se han potenciado, yo te diría, muchísimo con los temas de pandemia, estamos viviendo, yo te diría, momentos en los cuales la tecnología está empezando a penetrar muy fuertemente en las áreas de compliance. Y yo creo que más que nunca, cuando uno vive estos cambios, pensar en tener sistemas de gestión que permitan la interrelación adecuada, alimentarnos con datos y poder relacionar todos los elementos que se conjugan en un sistema de gestión es central. Yo me imagino dentro de algunos años que vamos a estar viendo cómo los elementos de los programas y de los sistemas de gestión van a empezar a interrelacionarse con datos que van a provenir de parte de tecnologías blockchain que las compañías van a tener cada vez más diseminadas. Vamos a tener robotización en los procesos que nos van a dar información en tiempo real. Vamos a tener indicadores, sin meternos en temas muy técnicos, pero los indicadores de gestión que son centrales para sistemas como los que hablamos en esta norma. Imagínense todos esos indicadores con herramientas de Big Data detrás, nutriéndonos de muchísimos datos en tiempo real y permitiendo no solo tomar decisiones, sino interrelacionando con todo el sistema. Yo creo que definitivamente este tipo de normas van a ayudar muchísimo en ese sentido y me las imagino creciendo. Me imagino que vamos a tener un escenario donde las compañías que se toman en serio compliance van a tener sistemas de gestión muy abarcativos y muy minuciosos en el desarrollo de absolutamente todos los elementos que componen un programa. Y el tema que nos convoca específicamente en esta norma, que es evitar el pago de sobornos por todo este desarrollo normativo que hablábamos antes, siempre va a estar en el foco de los temas. Sí, y en pocas palabras, Fer, lo que va sucediendo es que la gestión empresaria se hace cada vez más compleja, ¿no? Y cada vez hay que orquestar más obligaciones y garantizar su cumplimiento. Entonces, este tipo de sistemas nos dan justamente herramientas para poder orquestar todas esas acciones y controles que tenemos que tener en cuenta en la organización, ¿no? Y como nos vamos acercando al cierre, si te parece bien, damos espacio a algunas preguntas que nos hacen del público. Si nos ayuda Cris con la técnica ahí a ver quién nos hizo alguna pregunta como para tener en cuenta y poder responder. José Alfredo Cortés nos dice: ¿qué experiencia tienen las pymes al implementar un gobierno y sus controles internos? Bueno, un gobierno corporativo seguramente esté hablando José, y sus controles internos. ¿Qué opinión te merece, Fer, esta pregunta? Mira, acá lo que nosotros, por supuesto que es amplia la pregunta, porque no necesariamente cuando hablamos de gobierno corporativo y de, por supuesto, el desarrollo de un sistema de control interno, estamos necesariamente hablando de que vamos a tener una ISO y que vamos a estar certificados. Con lo cual yo lo que diría es, por supuesto, que el desarrollo de prácticas de buen gobierno corporativo es algo absolutamente deseable y yo le diría necesario para la salud de cualquier organización, y especialmente en organizaciones PYME que suelen ser empresas más familiares. Tener reglas de gobierno corporativo claras, yo les diría que es un elemento fundamental para pensar en una organización que vaya a largo plazo y que, digamos, no esté tan atada al destino del fundador puntual. Y el control interno es, yo le diría en este sentido, central para tener un buen resguardo de todas las operaciones y gestionar los riesgos a los que está expuesta cualquier empresa, grande, mediana o chica. En todo desarrollo de negocios tenemos riesgos asociados y esos riesgos los vamos a controlar en líneas generales a través del control interno.
Entonces, desde ese lado, yo le diría que las pymes, especialmente en Latinoamérica en las últimas décadas, han trabajado bastante en este sentido. Y sobre eso lo que te diría es, inclusive, en ciertas industrias que han tenido un desarrollo de compliance muy relevante a partir de todas estas normas, pensemos que las empresas que primero se han movido son las compañías que tienen fuerte interacción y donde el Estado tiende a ser un cliente clave o un regulador central. Pensemos en construcción, eh, industria extractiva, minería, petróleo y gas, pensemos en banca, bueno, muchas de esas industrias que están integradas por grandes jugadores en la región han hecho mucha fuerza con sus cadenas de valor, integrada en muchos casos por pymes, para fortalecer y llevar las prácticas de compliance a esas empresas, porque pensemos que compliance en general tiene mucha interacción con terceras partes, y eso ha hecho que las pymes, particularmente esos sectores, hayan dado pasos bastante fuertes en este sentido. Eh, Quizás ahí me gustaría, Amadeo, conocer un poco tu mirada respecto de experiencia en certificación, por ahí en empresas que no necesariamente tienen que ser las multinacionales más grandes. ¿Cómo lo ves vos? Sí, exacto. A mí me ha pasado de participar en procesos de auditoría y certificación de sistemas de gestión antisoborno de empresas pymes, ¿sí? Que realmente son a veces hasta familiares, ¿sí? Y de empresas grandes, ¿no? Hablando de varios miles de empleados. Y por supuesto los sistemas tienen características diferentes, pero ahí lo interesante a destacar es que lo plantea ISO al inicio, ¿no? En el campo de aplicación de esta norma, dice, la verdad que la norma se puede aplicar, se puede implementar independientemente del tamaño de la organización y de cuál sea el fin de la organización, el tipo de capital, si es privada, pública, si es con o sin fines de lucro, si es grande o si es una pyme. Se puede implementar en todas las organizaciones, en todo tipo de organizaciones, y mi experiencia es que eso es así, ¿sí? Se puede implementar tanto en una pyme y, como nos dice José Alfredo, podemos tener en cuenta ciertos aspectos de gobierno corporativo básicos, porque tampoco me da la estructura para tener un gran desarrollo de gobierno corporativo, pero por otro lado también hay empresas grandes donde eso de alguna manera tiene más interés o más importancia o tiene otra jerarquía de desarrollo, ¿sí? Pero la verdad es que en las dos funciona y las dos empresas, o las dos organizaciones, mejor dicho, cumplen con la norma. Entonces, en mi experiencia se puede, y en respuesta concreta a, bueno, eso, ¿qué experiencia tenemos al implementar esto en una pyme y tal? La verdad es que funciona y da muy buenos resultados y brinda, de alguna manera, protege a la organización grande o chica a caer en riesgos de soborno, ¿no? Yo ahí, Bueno, Amadeo, estamos un poco... agregaría un detallecito, Sí, un punto más que es inclusive termina siendo en muchos casos una ventaja competitiva, porque para las exacto. empresas que están fuertemente reguladas al momento de licitar, hoy miran, yo les diría que casi en un mismo nivel, capacidad técnica, por supuesto la propuesta económica, y al mismo tiempo el nivel de desarrollo de compliance de las empresas, con lo cual para una pyme tener una certificación de estas características puede ser la diferencia a que de pronto ese gran cliente que tengo, que está regulado por FCPA, diga, prefiero contratarte a vos porque me siento más tranquilo que no me vas a meter en un problema. Tal cual. Bueno, nos hacen ahí una pregunta, veo que nos saludan también, Carlos Rosen nos saluda, Magalí, Alfredo, bueno, saludos a todos ellos, Amigos de grandes Argentina. amigos y colegas. Y Antonio Flores nos dice, y con esto cerramos, Fer, no nos vamos a explayar mucho, ya nos pasamos de la hora, ¿cómo deberían hacer debida diligencia estas empresas para que realmente contraten a empresas que tengan experiencia en casos de soborno? Antonio nos estaba contando de su experiencia, evidentemente algunas empresas que no tienen las competencias necesarias para dar una consultoría en esta materia. Entonces digo, bueno, ahí Antonio lo que se me ocurre es que puedan hacer una pequeña presentación o pedirle a la empresa que quieren contratar que haga una pequeña presentación de cuáles son sus credenciales al respecto, cuál es su experiencia y en qué proyectos han participado, y que en todo caso les den tal vez algunas recomendaciones de contactos y de forma tal, referencias, digo bien, para que puedan contactarlos ustedes y tener certeza de que
realmente tienen la experiencia que dicen tener, y ver si esas otras organizaciones a las que asesoraron de alguna manera han podido conseguir la certificación o no, con qué entes de certificación consiguieron la certificación, ¿sí? Que haya una clara independencia entre el proceso y el trabajo de consultoría y el proceso de auditoría y certificación, ¿sí? Para evitar conflictos de interés. Entonces, pueden hacer ese tipo de cosas de manera amplia y transparente, de forma tal de que puedan decidir contratar por una empresa que realmente tenga la experiencia y las credenciales o las competencias necesarias, ¿sí? Bueno, los dejamos, Fer, entonces te agradezco por tus conocimientos, por tu tiempo. De aquí a unos días estaremos dando un curso de introducción a esta norma, así que a los que les interese nos siguen ahí en las redes y se pueden inscribir. Entonces, les mandamos un abrazo a todos y gracias por estar ahí conectados. Gracias, Amadeo, por la convocatoria. Un placer haber conversado hoy con vos y con toda la gente de la región. Nos seguiremos viendo por este canal y los esperamos en el curso todos. Gracias. Un abrazo. Saludos, hasta luego. Bye.